Con su permiso, presidente. Señor secretario, en cumplimiento al mandato constitucional que refiere la obligación del Ejecutivo de informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el estado que guarda la Administración Pública Federal, las y los senadores de Acción Nacional hemos estado atentos de todos los acontecimientos, sucesos y acciones que han ocurrido en nuestro país. Y hemos tenido siempre la convicción, tanto para apoyar y reconocer los aciertos y las cosas que le convienen a México, así como para hacer señalamientos y seria crítica de las acciones que pongan en riesgo o perjudiquen el correcto desarrollo de la nación. Hemos sido congruentes. Apoyamos todas y cada una de las reformas estructurales que, por cierto, por años el PRI como oposición le negó a nuestro país y que hoy representan la mejor oportunidad para el gobierno y para que México salga adelante. Así como también nos opusimos y advertimos hace 2 años, la reforma fiscal no obedecía al momento y la necesidad que vivía en consecuencia no ha dado los resultados que tantos anunciaron en su momento. Lo dijimos y lo reiteramos, se trata de una reforma tóxica y regresiva. La percepción de los mexicanos sobre el desempeño económico de nuestro país no es positiva. Y esta percepción obedece también a una realidad que todos los días ven reflejada en sus bolsillos. Las expectativas de crecimiento han estado lejos de cumplirse y las situaciones internacionales que se han presentado nos han alejado más de ese México al que tanto nos han prometido. La realidad que vemos en el gasto público refleja claramente áreas de oportunidad. El gobierno podría gastar mejor. El gasto corriente todavía mantiene ineficiencias en muchos niveles y los recortes a la inversión nos arrojan un panorama realmente desalentador con las expectativas de crecimiento de la economía. Hace 3 años su gobierno se presentó ante el mundo con las reformas estructurales que México requería, que como mencioné, el PAN fue quien las hizo realidad. Lamentablemente, secretario, los resultados esperados no han terminado de hacerse realidad. En pocas palabras, hemos puesto buenas reformas en malas manos. Con el debido respeto, pero con todo realismo, ustedes criticaron el crecimiento de los últimos años, la parálisis legislativa que frenaba la economía y criticaron también, a su decir, la falta de habilidad en el diseño y en el manejo de las políticas públicas. Hoy, a mitad del camino, esta administración que vino a mover a México, sus resultados y expectativas han dejado mucho que desear. Es urgente que los mexicanos vean reflejados todos los beneficios de la reforma, lo cual no va a ocurrir con políticas públicas recaudatorias, donde sigan cargándole la mano a los que siempre pagan y potencialmente continuar aumentando la informalidad de la economía. No se trata tampoco de echar culpas, de eso los ciudadanos ya están cansados. Pero los niveles de confianza seguirán cayendo ante los constantes ajustes en los pronósticos de crecimiento, lo cual, además de ser un mal síntoma de nuestro desarrollo económico, son noticias que a la ciudadanía le causan desánimo y una percepción negativa del futuro de nuestro país. Hay indicadores de la economía que, si bien no son facultad directa de la Secretaría de Hacienda, sí representan focos rojos que requieren ajustes y toma de decisiones inmediatas en las políticas públicas para minorar el impacto negativo en la economía nacional, como por ejemplo el tipo de cambio, que este año ha alcanzado ya los 17.50 pesos por dólar, y las empresas proveedoras de bienes y servicios ya prevén incrementos en los precios que, en consecuencia, podrán afectar el próximo año a la inflación. Nos gustaría saber bajo qué criterios se estima una inflación del 3% en contraste con la franca depreciación de nuestra moneda, que ya ha superado en estos días el 30%. Por otra parte, podemos ver en su propuesta para el paquete económico para el 2016 que el rango de crecimiento estimado es de entre el 2.6 y el 3.6%. Esto explica en gran medida por el crecimiento esperado en Estados Unidos y sobre todo de la producción industrial de aquel país, que se estima va a rondar alrededor del 2.6%. Esperemos que así sea, pues lo ocurrido en los últimos 3 años ha sufrido serias desviaciones. Si bien ha incrementado la recaudación, también ha incrementado el número de pobres, la deuda pública, la informalidad y, desafortunadamente, el único que ha disminuido es el crecimiento económico de nuestro país año tras año. El PEF refleja que el recorte anunciado por el gobierno no es realmente significativo. Si comparamos el PEF de este año contra el presupuesto para 2016, vemos que en términos nominales es 1.1% mayor y, descontada la inflación, es menor en tan solo 1.8%. Es decir, que el Estado mexicano no se está apretando el cinturón en la medida que se necesita, o al menos podríamos decir que lo podría hacer mucho mejor. Analicemos brevemente. ¿En dónde está el recorte? Este se encuentra en el rubro de gasto programable de la Administración Pública Federal,
es decir, en los ramos administrativos, generales, autónomos, entre otros. Pero se diluye también por el aumento del gasto no programable, que no es otra cosa que el costo financiero que enfrenta el gobierno por la deuda contraída, que para el próximo año, por cierto, se eleva 14.2% por el efecto de la depreciación de nuestra moneda, a la cual me refería hace unos momentos. Del lado del IMSS y del ISSSTE, instituciones que tienen un problema grave de finanzas públicas hacia el futuro, presentan aumentos en sus respectivos presupuestos de 6.94% para el ISSSTE y 6.26% para el IMSS, resultado de un incremento estimado para el 2020 de 1.1 billones de pesos. Tema que nos preocupa y nos gustaría saber por su conducto, secretario, de qué forma el Estado mexicano está previendo acotar esta bola de nieve que compromete de manera severa las finanzas nacionales a corto y mediano plazo en nuestro país. El presupuesto de la SEDATU es un caso aparte. Dentro del PES 2016 asciende a poco más de 27,000 millones de pesos. Los principales programas de acuerdo a su presupuesto son, y lo cito brevemente, el programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales, cuyos recursos ascienden a 10.6 mil millones de pesos, el programa de infraestructura con 10.3 mil millones de pesos, el programa de apoyo a la vivienda con 2.5 mil millones de pesos. Y secretario, a muchos nos gustaría saber cuáles van a ser los criterios y objetivos que se lograrán con este aumento. Uno de los más significativos en este paquete, donde, por cierto, y cabe destacar, la exsecretaria de Desarrollo Social, que nos dejó terribles resultados a los mexicanos, hoy tendrá bajo su responsabilidad este presupuesto. Es inadmisible, secretario, que quien nos entregó después de 3 años al frente de la política social 2 millones más de pobres a este país, sea premiada con la secretaría que recibirá el mayor incremento en este año que viene. Por otra parte, los presupuestos para la CFE y Pemex se reducen en 7.5 y 14% respectivamente. Si bien en la reforma energética le entregamos a las 2 empresas productivas del Estado una serie de herramientas financieras para su competitividad y saneamiento de sus finanzas, es importante señalar que en este momento se encuentran, por el mismo motivo, en el proceso de transición. Y al recortarles en estos años el presupuesto podría poner en riesgo sus programas de inversión y transición referidos, aunado a que los recortes en inversión en esta, como en otras áreas del presupuesto, ponen en riesgo las mismas expectativas de crecimiento general. En materia de deuda, si bien el déficit obedece a la reducción gradual que se ha establecido, nos causa duda el anuncio de los bonos educativos, que si bien también, por su parte, no son parte de la deuda federal y del paquete económico, sí son parte de la deuda nacional, al ser emitidas por los estados. De ser así, más allá de esto, la pregunta sería en su caso, ¿por qué limitar los educativos? Si también tenemos serias necesidades de inversión, por ejemplo, en materia de salud. Le proponemos, secretario, crear estos bonos estatales en dado caso, obedeciendo, primero que nada, a los nuevos criterios de disciplina financiera para que puedan ser utilizados y así atender más bien las necesidades más importantes que puedan tener cada uno de los estados. Señor secretario, la capacidad de recaudación del gobierno debe ser consistente con la capacidad de generación de ingresos de las familias. El gasto del gobierno debe reflejarse en mejores indicadores y un mejor nivel de vida para las y los mexicanos. Y como hemos observado a lo largo de esos 3 años, el crecimiento del PIB ha sido considerablemente menor al crecimiento del gasto público. En consecuencia, son los ciudadanos y el endeudamiento los que están asumiendo este papel. Prueba de ello es al ver que la recaudación de impuestos del 2011, por ejemplo, era de 11,200 pesos por mexicano. Y ahora, para este 2016, se espera que crezca a 20,000 pesos por mexicano. Con estas medidas no cabe duda que la recaudación está sirviendo para que el gobierno gaste y no para mejorar el nivel de vida de los mexicanos. Lo que México necesita, secretario, lo que México más necesita en este momento es generar confianza y certidumbre jurídica y que ésta se vea reflejada en mayor inversión, empleo, crecimiento y lo cual represente por este conducto una mejor calidad de vida para los mexicanos. Estaremos atentos de que el paquete económico obedezca a estas directrices, que bajo ninguna circunstancia, y quiero ser muy claro, se manipule el ingreso del país de manera artificial con fines políticos. Preferimos un paquete económico realista, por más austero que este parezca. Es por ello que Acción Nacional ha propuesto se revisen las disposiciones establecidas en las leyes fiscales, se revisen y en consecuencia generen las mismas condiciones en los sistemas de pensiones. No queremos mexicanos de primera y de segunda, queremos pensiones dignas, pero también con los mismos criterios para todos.
Estamos a favor de eliminar las barreras y promover el emprendimiento y competitividad para el crecimiento de nuestro país, promover la autogestión ciudadana y eliminar a toda costa la intermediación político-burocrática. Con la simplificación fiscal se insistirá en el tema de mayores deducciones para las empresas y personas físicas, como son la nómina de los trabajadores, la cual es totalmente necesaria para la generación de ingresos. Las deducciones personales no sean acotadas y se deduzcan al 100%. Se revise el monto para la deducción de automóviles utilitarios. Se vuelve a otorgar el IVA diferido en fronteras. La deducción inmediata no se restrinja a sectores estratégicos, sino a todos en general, y estaremos también promoviendo medidas para incentivar el ahorro, la inversión y la formalización, con el fin de favorecer la creación de empleos formales, hacer más sólida la economía del país, no permitiendo el crecimiento de impuestos ni la contratación de deuda innecesaria, exigiendo al Ejecutivo que ésta sea más eficiente en su gasto, con el fin de que pueda invertirse en donde hace falta para obtener mejores resultados y bienestar a un mayor número de personas. Concluyo. Sugerimos también no desproteger a los municipios, por cierto, de nuestro país. Ellos son la primera línea de gobierno y ventanilla principal en la atención a las necesidades más básicas de los ciudadanos, por lo que en el mismo sentido deberían ser los menos afectados en estos recortes presupuestales. Para concluir, presidente, no tengan duda que Acción Nacional seremos escrupulosos en vigilar el cumplimiento de metas y objetivos. Continuaremos trabajando a favor de los ciudadanos, apoyando lo que le conviene a México y señalando también lo que se hace mal, otorgando al gobierno solamente lo que es indispensable, de manera responsable, abonando a la transparencia en el gasto y beneficiando las políticas públicas que generen empleo, inversión y crecimiento. Es momento de actuar a favor de México. Es momento de apostarle a que le vaya bien a los mexicanos, sin regateos, sin mezquindades. Actuemos en consecuencia y estemos a la altura de las exigencias de los tiempos actuales, así como la expectativa de todos los ciudadanos. Muchas gracias, y antes de concluir, hay un grupo, señor secretario, de ciudadanos que formularon preguntas al Senado a través de Tu Voz en el Senado, y quiero hacerle por este conducto entrega para, pues en su momento les pueda dar cabal respuesta. Muchísimas gracias.